Y para grabar. Ya. Entonces, ya le sale que está grabando, ¿verdad? A todos. Sí. Ok. Entonces, esto es para favorecer la compensación vestibular, que como sabemos, pues fisiológicamente se va a llevar a esta compensación vestibular. Y bueno, esta compensación vestibular se refiere a los procesos que se van a poner en marcha cuando tenemos alguna lesión, ya sea uni o bilateral, en el vestíbulo, sin importar cuál sea el origen y cuál es el grado de esta lesión. Y esto va a ser con el objeto de recuperar el equilibrio. Y esto, bueno, va a generar una reorganización del sistema vestibular y de las áreas cerebrales implicadas en el equilibrio. Entonces, a lo que va a llevar esta compensación vestibular es a disminuir la simetría en el tono entre ambos vestíbulos y recalibrar la ganancia de los reflejos vestibulares. Como vamos a ver más adelante, naturalmente se van a generar diferentes sinapsis cuando hay alguna alteración del vestíbulo. Y entonces lo que vamos a hacer con la rehabilitación vestibular es pues mejorar esta sinapsis y pues que se den de la mejor manera posible. Ajá, para agregar un poquito, o sea, en este concepto implementamos la rehabilitación vestibular, como bien dice ahí en la diapositiva, para recuperar el equilibrio. No necesariamente se tiene que quitar la molestia, puede haber una estabilización clínica persistiendo la molestia o el problema que hace que el paciente, pues de acuerdo a esa estabilización clínica, independientemente del grado de lesión que tuvo, pueda recuperarse o pueda integrarse a su vida diaria o las actividades de la vida diaria, ¿sale? Puede haber una resolución espontánea, así como lo estás señalando, bueno, inician los procesos, ¿no? Propios, ¿no? De la plasticidad cerebral que hace que por haber una lesión, pues bueno, va a empezar por sí sola a entrar las vías de compensación vestibular, ¿no? Entonces hay una resolución espontánea, pero cuando no lo hay, pues es cuando pues el paciente, que es la gran mayoría de los que nos llega, tiene la dificultad y es cuando tenemos que hacer uso de ciertas estrategias, que es lo que, pues el tema de hoy, ¿sale? Okay. Sí. Sí, doctora. Entonces, bueno, los principios en los que se basa esta rehabilitación vestibular van a ser tres principalmente. Como ya mencionó la doctora, pues todo esto se engloba en lo que es la neuroplasticidad funcional y llevar a la compensación vestibular, o sea, favorecer esta compensación vestibular. Son estos tres, que es habituación, adaptación y sustitución. Entonces, habituación, pues en pocas palabras es como acostumbrarnos a este estímulo, o sea, disminuir los síntomas que va a provocar este estímulo durante el tiempo, o sea, estar repitiendo estos ejercicios, y esto está encaminado a reducir progresivamente la simetría de la lesión, como ya les mencioné, ya sea periférica o central, repitiendo estas señales desencadenantes. Entre más veces producimos este estímulo, entre más lo hacemos, menos va a ser la respuesta del organismo. Y esto va a aumentar también el umbral de la sensibilidad. Entonces, habituación es prácticamente pues acostumbrarnos, ¿no?, a este estímulo y que ya no nos produzca síntomas. Después tenemos la adaptación, que esta nos va a ayudar a recalibrar la ganancia. Si bien recordamos, la ganancia pues es, en pocas palabras, que si nosotros estamos viendo un punto fijo y movemos la cabeza hacia un lado, los ojos tienen que moverse hacia el otro lado para mantener ese punto que estamos viendo, y esto tiene que ser pues en la misma magnitud. O sea, si nos movemos 20 grados la cabeza hacia la derecha, pues los ojos se tienen que mover 20 grados hacia la izquierda. O sea, esta ganancia tiene que ser cercana a 1. Y en esta adaptación lo que vamos a hacer es recalibrar esta ganancia del reflejo vestibulocular acercándose a la normalidad, que sabemos que sería 1. Entonces, se va a cambiar la ganancia de este reflejo vestibulocular, generando la capacidad del sistema vestibular de disminuir la respuesta neurológica, que en este caso sería el vértigo, durante algún estímulo en particular, o sea, el estímulo que le está provocando sintomatología al paciente, que sería el movimiento de la cabeza, logrado por el deslizamiento de la retina. Entonces, adaptar es recalibrar la ganancia. Y sustitución, pues como bien sabemos, el equilibrio pues no solamente está dado por la parte del vestíbulo, sino también tenemos la parte visual y la somatosensorial. Entonces, igual tenemos que, digamos que también
poner en marcha estos otros sistemas para que el paciente no tenga esta sintomatología. Entonces, cuando el grado de afectación es puramente vestibular, podemos dirigir los estímulos hacia el sistema visual y somatosensorial, logrando recuperar el balance o la función perdida. Entonces, no se van a restaurar por completo, sino solamente la vamos a reemplazar por otras señales o estrategias. De esto que comentó Jiménez, ¿sí se entendió? Bueno, a pesar que son temas, o bueno, términos, no temas, términos que diario lo usamos, así como magistralmente lo he explicado, pues bueno, yo creo que está más fácil de entender. Bueno, si le pusieron atención y ahorita, de acuerdo a la secuencia que va a ir mencionando, de ahí salen los ejercicios, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo cada uno, ¿no? Pero fabuloso, bueno, yo supongo que lo explicaste también que bueno, no te comentaron nada, pero sí, fabuloso, ¿sale? A ver, alguien. Perfecto, Héctor. Algo. Sí, no, Héctor Así. dijo que sí, perfecto, sí, ¿no? Porque lo explicaste muy bien y bueno, es la base de el nombre, pues así tal cual, ejercicios de habituación, ejercicios de adaptación, ejercicios de sustitución, ¿no? Ya lo dijiste, ¿no? Con tanta explicación y pues bueno, yo creo que va a ser más entendible. Perfecto, ¿no? Continúa, no hay ningún problema. Ok, gracias, doctora. Entonces, bueno, este es como un resumen de lo que nos va a llevar la rehabilitación vestibular. O sea, va a ser el conjunto de ejercicios y actividades que van a desencadenar el vértigo que afecta al paciente hasta que a través de la habituación, que como les dije es como acostumbrarse a este estímulo, se inhiba la respuesta del paciente, o sea, deje de tener síntomas y se va a lograr la adaptación. O sea, que como les dije es llegar a recalibrar esta ganancia. Y los ejercicios van a poner en marcha el proceso de sustitución sensorial, o sea, vamos a usar pues los otros sistemas que nos ayudan en el equilibrio. Y bueno, aquí también me gustaría hacer hincapié que la sustitución sensorial no es lo mismo que la sustitución conductual que luego también se menciona en la literatura de rehabilitación, que la sustitución conductual es cuando el paciente empieza a hacer como estrategias para evitar ese mareo, o sea, se da cuenta que al voltear la cabeza le va a producir vértigo, entonces, digamos, como que se mueven en bloque o cierran los ojos o parpadean de más, que eso es lo que no queremos que haga. O sea, entonces, aquí en rehabilitación, o sea, lo que queremos lograr es la sustitución sensorial, o sea, usar ya sea el sistema visual o el somatosensorial. O sea, evitan hacer precisamente esos movimientos porque sabe que le va a generar más conflicto cuando es al revés, ¿no? Lo tendrías que hacer para por medio de esos movimientos desencadenas los tres, los que has mencionado, tu habituación, tu adaptación y tu sustitución, pero sensorial, eso es muy correcto, ¿sabe? Cierto, muy bien. Gracias, doctora. Y esto va a promover el uso de estrategias alternativas para reemplazar la función vestibular que está disminuida o que está ausente. Y entonces esto va a llevar hacia el fenómeno fisiológico, que como ya les dije, pues, o sea, fisiológicamente se debería llevar a la compensación vestibular y se va a eliminar el mensaje asimétrico que se envía al sistema vestibular. Entonces, bueno, les puse un repaso de lo que es la anatomía de, pues, el sistema vestibular y de la vía oculomotora y todo esto, solamente recordando, pues, lo que ya sabemos de anatomía para igual entender mejor y poderlo englobar con lo que es la rehabilitación. Entonces, tenemos que el sistema vestibular van a ser sistemas, bueno, sensores bilaterales que van a mediar el reflejo vestibulocular y va a estar inmerso en un complejo sistema multisensorial que tiene vías que van a cumplir funciones perceptivas, posturales y vegetativas, y también van a participar en la navegación y en la memoria espacial. Entonces, los órganos sensoriales periféricos son los canales semicirculares, que son estructuras membranosas en donde en el interior va a estar el líquido endolinfático, que ya sabemos que se mueve con inercia por movimientos cefálicos, y esto va a generar potenciales de acción en las crestas ampulares, y estos potenciales se dirigen hacia los núcleos vestibulares y por medio de los nervios vestibulares. Las máculas otolíticas son estructuras sensoriales encargadas de detectar aceleraciones lineales. Como recordamos, el utrículo se encarga de las aceleraciones horizontales, que sería izquierda o derecha, adelante y atrás, y el sáculo en el plano vertical, que sería como arriba y abajo, y estas tienen una membrana otoconial, donde hay cilios y quinocilios, que estas van a enviar aferencias a los núcleos vestibulares por ramas del nervio vestibular.
Entonces, bueno, tenemos después los núcleos vestibulares que están en el tronco encefálico y van a recibir aferencias tanto de las máculas como de los canales semicirculares. En una lesión vestibular periférica, las aferencias vestibulares primarias sobre los núcleos van a afectar principalmente las uniones entre los vestíbulos. Y entonces, por alguna simetría en el tono vestibular, las fibras eferentes desde los núcleos vestibulares van a generar principalmente lo que es el nistagmus espontáneo, que como ya sabemos es el signo clínico de la lesión vestibular. Y esto tiene relación directa con los pares craneales que se encargan de los movimientos oculares, que ya sabemos que es el oculomotor, el troclear y el abducens. Y las conexiones vestibulocerebelosas, vestibulocorticales y vestibuloespinales van a ser, bueno, vamos a participar sobre ellas en la rehabilitación vestibular. Si alguien tiene alguna duda de esto, me dice, nada más que me estoy yendo un poquito rápido porque pues en teoría esto ya lo habíamos visto y para poder como enfocarnos en la parte de rehabilitación. Entonces tenemos la vía vestíbulo-oculomotora, que es la expresión autónoma cuyo objetivo va a ser mantener la imagen fija en la retina en los movimientos cefálicos. Esto pues es, o sea, si se mueve la cabeza de un lado, los ojos se mueven hacia el otro, como ya lo habíamos visto. En una hipofunción vestibular, el reflejo vestibulocular va a estar alterado y va a haber una simetría de la ganancia entre los movimientos de la cabeza y el de los ojos, que es lo que les había mencionado que pues buscamos recuperar. La función normal del reflejo vestibulocular debe tener la misma amplitud y velocidad. Lo que les había dicho debe de estar cercana a 1 y pues la cabeza se mueve cierto número de grados y los ojos se deben de mover también este número de grados hacia el lado contrario. En un déficit en este reflejo, los ojos se mueven en la misma dirección. O sea, si yo muevo la cabeza hacia la derecha, los ojos se mueven a la derecha, pero pues ahí ya perdí el punto que estaba observando y los ojos tienen que realizar una sacada hacia la izquierda para volver a enfocar el punto que estaba viendo. Entonces, pues, esto es lo que conocemos como sacadas. Y bueno, estas sacadas pueden ser overt, que son descubiertas, que son las que vemos pues generalmente nosotros clínicamente. O sea, estas se dan, acabamos de hacer el movimiento de los ojos y de la cabeza y al final es cuando se realizan estas sacadas. Y tenemos las otras que son las covert, que se producen durante el movimiento cefálico y estas pues es más difícil verlas y generalmente estas se producen cuando ya se está recuperando la ganancia. O sea, normalmente clínicamente al principio vemos nosotros nada más unas overt y ya después van apareciendo las covert, que son las encubiertas, y estas pues son las que vemos en la prueba del VEGIP. Y estas, bueno, ambas, ya sean overt o covert, van a manifestar una hipofunción del canal semicircular estimulado. Se va a producir un deslizamiento de la imagen de la retina, generando un señal de error que va a impulsar la ganancia del reflejo vestibulocular, ya sea para aumentar o para disminuir hasta que se minimiza el deslizamiento de la imagen. Ok, de esto, ¿alguna duda del reflejo vestibulocular, de lo que les expliqué de las sacadas covert, overt, nada? Creo que no. Ok, entonces, después tenemos la vía vestibuloespinal. A ver, alguien escribió. Ya, Nora, no, nada. No, te están diciendo que no. Ok, no, todo bien, va súper. Ok. Entonces, de la vía vestibuloespinal tenemos la medial y la lateral. La medial sería también la vestibulocólica, que va a recibir la información de una rama del nervio vestibular y se va a transmitir esta información a motoneuronas del cuello por medio de proyecciones descendentes. Y la función de esta va a ser responder a movimientos de la cabeza produciendo estabilidad. Y la vía vestibuloespinal lateral nos ayuda a mantener la posición de la cabeza y cuerpo en el espacio. Ok, ¿ninguna duda de anatomía, nada de esto? No, parece que no. Ok, en general vamos a usar 4 tipos diferentes de ejercicios. El primero es la adaptación,
que en la literatura también los de sustitución se mencionan dentro de estos. Los de habituación, el control postural, que nos ayuda a recuperar el equilibrio y la marcha, y ejercicios de acondicionamiento general. Entonces, los ejercicios de adaptación se usan para incrementar y mejorar el reflejo vestibulocular con técnicas de estabilización de la mirada. Y esto es para coordinar los movimientos oculares con los movimientos de la cabeza. Aunque la adaptación de la función vestibular no es la base de la recuperación, el uso de estos ejercicios ayuda a inducir a la recuperación. Entonces, acuérdense que los de adaptación es para recalibrar la ganancia del reflejo vestibulocular. Y estos, pues. Permíteme, genial, vas perfecto. Yo preguntaría, bueno, a ti o a todos los chicos, si se está entendiendo, por ejemplo, cuando utiliza, ya van 2 o 3 veces que Jimé utiliza el término de deslizamiento retiniano, ¿sí se está entendiendo qué quiere decir eso? O sea, porque se supone que si yo muevo cabeza y mis ojos están en un punto fijo o quiero que fovee, que es la parte de mayor visión de la retina, bueno, pues eso es para que no tenga mareo. Pero sin embargo, aquí estamos utilizando el término dice, generar una señal de error de deslizamiento retiniano. ¿Eso qué quiere decir? ¿O cómo lo entienden? O bueno, no necesariamente tienes que ser tú. ¿O cómo lo entienden? Dice la imagen, ¿quién dice? Zaira, espera. Qué rápido escriben, espera. Zaira, la imagen no está enfocando adecuadamente, eso es correcto. Bueno, cierto, ya dijimos, no estás enfocando. Héctor, la fijación foveal, correcto. Pero sí, yo creo que entendemos más o menos, ¿no? Pero, ¿por qué tengo que utilizar el deslizamiento retiniano? Y ahí dice, para inducir la recuperación. Por ahí hoy, ¿quién era? Bueno. Yo, Olivia, doctora. Buenas tardes. Dime, hola. Yo creo que es porque al provocar ese movimiento, la estimulación visual, esto altera la relación de entrada y salida del BOR, ¿no? Y eso va a influenciar el tiempo y la dirección. Y esto lo que va a hacer es que al paciente adaptarse a esto o al desencadenar esta alteración en las relaciones de entrada y salida del BOR, o sea, haga esta respuesta vestibular y obligan al sistema nervioso a compensar, ¿no? El estímulo. Ok, perfecto, muy bien. Así es, ¿no? La idea es que por la repetición o este error de señal, es cierto, el sistema nervioso o el cerebro va a intentar minimizar este error. ¿Y cómo lo hace? Pues va a intentar aumentar la ganancia de las respuestas vestibulares. ¿Cómo? Pues por esta entrada o salida bien mencionada por Olivia del BOR, ¿no? Entonces, hacemos que ese movimiento, estamos intentando fijar, ¿no? Entonces, pero acuérdense, tienen una ganancia del reflejo vestibulocular afectada que hace que haya sacada, pero como lo estamos haciendo muchas veces, 1, 2, 3, pues eso hace que ese deslizamiento, que al inicio es ancho, ancho es amplio, porque lo vemos en la exploración, lo vemos, entonces una y otra vez la sacada, entonces estás entrenando, bueno, ya veremos el ejercicio que ahorita va a explicar Jimmy de adaptación, bueno, intentamos que fije, y por lo tanto ese desplazamiento de la retina a lo mejor ya es tan chiquito y ya llegó a la fijación completa, ¿no? Entonces utilizó las estrategias, así tal cual, de esa vía del reflejo de BOR, de las neuronas del BOR, ay Dios, permítame tantito, ay amor, ¿me contestas? Para llegar a la recuperación, ¿sale? Muy bien, ¿o alguien más? ¿Algún otro, ¿cómo se dice? ¿Comentario o entendimiento de este concepto? Pero sí, más o menos entendió, ¿no? Porque Oli lo dijo fabuloso. ¿O tú qué opinas, Jiménez? Sí, ¿Qué entiendes tú? O sea, la verdad es que como lo dijo Olivia, está bien. Espérame, tantito, nomás deja de decirlo. Amor, es del dermatólogo. Es la dermatóloga. Ay, perdón, ya. No se preocupe, doctora. Sí, pues creo que la verdad es que Olivia lo explicó muy bien y realmente Fabuloso. es lo que estamos buscando con estos ejercicios. Así es, ¿no? Hay un deslizamiento, acuérdense, estoy haciéndole así, y bueno, pero estoy intentando hacerle así, pero como no enfocas adecuadamente, pues bueno, tu deslizamiento es amplio, tu retina, tu movimiento cefálico con la fijación visual hace que como que se desplace, cuando realmente no se desplaza, hace que tenga visión borrosa, ese es el deslizamiento retiniano, que yo tenga visión borrosa, por eso estoy mareada, tengo visión borrosa, pues por eso tengo que hacerle 1000 veces movimiento de adaptación, que ahorita lo explicarás,
para hacer que ese deslizamiento se haga chiquito y ya no lo tengas. Y por lo tanto ya foveo, así como contestó Héctor, y estás ahí de utilizar y enfocar adecuadamente. ¿Sale? Sí. Listo. Ok, gracias, doctora. Uh-huh. A ver, entonces, bueno, vamos a ver, realmente pues estos ejercicios pues ya los hemos visto, ¿no? En consulta, pero realmente pues hay que entender el por qué los estamos dejando y por qué pues cambiamos estos ejercicios o por qué se progresa, ¿no? Entonces tenemos esta, que es la guía para el desarrollo de los ejercicios de adaptación. Entonces debemos de considerar el estímulo. El mejor estímulo para inducir la adaptación va a producir esta señal de error que ya mencionábamos, que el sistema nervioso central va a ir intentando reducir, modificando la ganancia, que es justo lo que mencionaba Olivia prácticamente. Los mejores estímulos van a incorporar tanto el movimiento de la cabeza y una entrada visual. Y la estimulación optoquinética por sí sola puede llegar a aumentar esta ganancia del sistema vestibular, pero pues es más efectivo este movimiento que les mencionaba de cabeza y la entrada visual. Entonces, este es el motivo por el que usamos los ejercicios del paradigma X1 y X2. Así es, nada más como para agregar. Está la guía de rehabilitación vestibular de la APTA, donde es del 2017, creo, abril 2017, donde ahí sale, porque bueno, antes se utilizaba del 2017 hacia atrás, o sea, hace poquito, hacer rehabilitación vestibular sin movimiento cefálico. Bueno, sí, yo me refiero punto fijo, sin mover cefálico, es decir, a lo mejor hace seguimiento de sacadas sin mover cabeza. Entonces, a partir de 2017 en la guía dice que no puedes utilizar rehabilitación vestibular sin que, utilizando fijación visual sola, tiene que estar siempre acompañada de movimiento cefálico. Entonces, si le pones un conflicto visual como la estimulación autoquinética, eso hace que pues tenga más conflicto, más dificultad y por lo tanto más habilidad o más fácil, más pronta recuperación del paciente, ¿sale? Entonces, ejercicio que den, acuérdense, genial, si se lo dan ojos abiertos, cerrados, bla, 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 pero cuando utilicen ojos abiertos, tienen que mover cabeza, ¿sale? Ya sea para un lado o para el otro, por eso está, pues, la complejidad al inicio, cuando no lo sabemos, de hacer el X1 o el X2, ¿sale? Sí. Muy bien. Entonces, aquí les puse la imagen de, pues, cómo se debe realizar. Igual ahorita les pongo unos videos que encontré que vienen muy bien explicado todo lo que se le tiene que decir al paciente y cómo lo deben de hacer. Entonces ya sabemos que pues el X1, pues el paciente va a tener aquí mencionan una tarjeta, podemos usar el abatelenguas o incluso puede ser en pared, que vea alguna letra y entonces lo que va a hacer el paciente es mantener el punto fijo y mover la cabeza de un lado al otro, pero manteniendo todo el tiempo la visión de la letra. Aquí dice palabra, pero pues podemos irlo progresando, que al principio sea una letra y luego que ya sea alguna palabra. Y lo que vamos a hacer es que ahorita igual les enseño en el video lo que se menciona, pero que el paciente primero lo intente de hacer lento, que el paciente todo el tiempo tiene que estar enfocando el punto y ir progresando un poco la velocidad, pero todo el tiempo hay que tener en cuenta que el paciente debe de tener el punto fijo y no que lo haga muy rápido si pierde el enfoque del punto o lo deja de ver. Entonces, en ese caso, pues bajamos un poco la velocidad, que lo vuelva a hacer y pues ir progresando poco a poco. Igual la duración de los ejercicios se va a avanzar primero de 1 minuto, que lo vaya progresando hacia 2 minutos y más o menos se deben de hacer 4 o 5 veces al día, que sean máximo unos 20 minutos al día. También hay que hacer énfasis en que pues tampoco se emocione y que los haga más tiempo o que los está haciendo todo el tiempo, porque luego también hay pacientes que lo hacen y pues no, o sea, fuera de ayudarles, al principio les va a dar también más sintomatología. Eso también se debe de mencionar. Así es, nada más para agregarte. Bueno, incluso los ejercicios estos ustedes ya se los saben, es nada más como recordatorio, pero eso es bien importante. Incluso en esa guía viene, cuando tienes una patología vestibular aguda, tienes que decirle al paciente, independientemente del ejercicio, que haga solamente 12 minutos al día, distribuido en estas 3 o 5 veces de segmentos de ejercicios al día, o sea, 2 minutos al día, ya sea 3 o el minuto que él quiera,
cuando tienes una patología vestibular aguda. Cuando tienes una patología vestibular o disfunción vestibular crónica, solo son 20 minutos al día, ¿no? Entonces, esto es correcto, como dice Jimmy, pues hay pacientes que hacen horas, ¿no? No, pues 1 hora en la mañana, 1 hora 30 minutos al rato y otras menos, ¿no? Porque creen que por más frecuencia o intensidad o duración de los ejercicios va a haber recuperación cuando realmente no lo es. Y bueno, eso es bien certero, ¿no? Hacerlo como bien claro al paciente, ¿no? Y bueno, todas estas estrategias que estás mencionando, bueno, ustedes ya se las saben, nada más es simplemente como para, bueno, han oído o han intentado cuando pasan con nosotros a más o menos fijarse cómo le hacemos, ¿vale? Porque cada paciente, pues tiene su criterio, ¿no? Su programa, o se tiene que establecer su programa, ¿vale? Ok. Sí, doctora. Bueno, también tenemos los de paradigma X2, que pues ya sabemos, ¿no? Que se va a mantener una tarjeta, igual con alguna letra. Movemos la tarjeta hacia un lado, la cabeza va hacia el otro, y igual también tienen que estar todo el tiempo viendo. Igual luego cambiamos hacia el otro lado la tarjeta o la batelenguas, y la cabeza va hacia el lado contrario. Igual ahorita lo repasamos como en los videos que les puse. Y aquí vienen algunos otros ejercicios que igual también son progresiones de estos mismos ejercicios, y también el de sustitución con 2 tarjetas. Igual también aquí se menciona que ahorita vamos a ver que es otro de los puntos que se deben considerar a la hora de indicar los ejercicios, que pues se deben de progresar, ¿no? O sea, se empiezan haciendo sentados, luego parados, luego que lo hagan en movimiento, a lo mejor después ya leyendo, o bueno, alguna ventana donde haya movimiento. Entonces, les voy a poner estos videos, a lo mejor no se escucha, pero pues realmente viene con subtítulos, y yo igual ahorita o sea, vamos haciendo como énfasis en los puntos importantes. Today I'm going to teach you gaze Entonces, estos son los de paradigma X1. Entonces, es realmente pues lo que tenemos que explicarle a los pacientes. Obviamente, pues como les decimos que primero sentados y después ya parados. Algo lo hacen que con una tarjeta. comentarte, perdón. Entonces es paradigma X1, es llamado también adaptación o ganancia del reflejo vestíbulo ocular o estabilización de la mirada, ¿vale? De hecho, mejor le voy a quitar el sonido para que igual lo podamos ir platicando. Entonces, pues realmente es justo, ¿no? Decirle que todo el tiempo que se esté moviendo la cabeza, es importante que mantenga, pueda ver la letra. Entonces empieza pues lento el paciente, y entonces pues poco a poco, también de acuerdo a la tolerancia y que el paciente lo pueda mantener fijo, pues aumentar la velocidad. Entonces, si no lo tolera o no lo pierde de vista, pues bajamos la velocidad. Pero siempre pues haciendo énfasis que la idea es que llegue a hacerlo cada vez más rápido, o sea, que el paciente progrese. Y pues decirle que al principio por 1 minuto y ya después llegar hasta los 2 minutos. Entonces ya después de que lo acaba de hacer 1 minuto, pues decirle que se detenga, ¿no? Entonces primero vamos en horizontal, derecha, izquierda. Y después decirle que pues lo tiene que hacer también hacia arriba y hacia abajo. Igual también siempre manteniendo el punto donde lo pueda ver y en una velocidad donde lo pueda mantener el punto fijo. Bueno, el punto en la visión. Y ya después ir progresando hacia cada vez más rápido. Pero pues igual aquí dice, ¿no? Que si se lo ve borroso, pues volver a bajar la velocidad, pero teniendo en cuenta que pues se debe progresar hasta que lo haga cada vez más rápido. Igual repetirlo por 1 minuto y hacerlo aquí dicen 3 veces al día. Y ya. Ya ves que hace ratito mencionaste lo de la pared, ¿no? Generalmente es a la distancia que enfoques, ¿no? Generalmente tienes tu brazo, pero bueno, la diferencia o la habilidad para hacerlo en la pared es pues para que también ese brazo no se canse, siempre y cuando puedas tener ese enfoque, ¿no? A esa distancia, porque lo puedes hacer igual en tu tabla que mencionaste previamente, a distancia corta o a una distancia más pronunciada, ¿sale? Nora dice, Dora, se pueden hacer con lentes y también se debe inclinar la cabeza o si se debe quedar el estímulo justo a la altura de los ojos. Eso es cierto. Bueno, primero lo de los lentes. La idea, todo ejercicio de rehabilitación, independientemente cuál sea el nombre, tiene que ser con adecuada iluminación, que yo enfoque adecuadamente y pues obviamente que mi visión sea la correcta. Si necesito lentes, pues es con lentes. Si es sin lentes, pues es sin lentes. Número 1.
Número 2, inclinar la cabeza, supongo que así. ¿Te refieres así? ¿O no entiendo? La respuesta es sí, pero es como más complicado, ¿no? ¿O mande? Lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita en el video que vimos, como que el estímulo no está, como digamos, paralelo a su vista. Como que claro, el estímulo en eso está sí. un poquito más hacia abajo y entonces como Y que la mirada, ajá. girar la cabeza, la paciente. Así es. En ese caso, la respuesta al siguiente comentario es sí. Bueno, tenemos que tener a la altura de nuestros ojos. A lo mejor en el video, como la chica tiene un papel en blanco, pues si te lo pones enfrente iba a taparle la cara, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Y por eso lo hacen así como hacia abajo para que ella le haga así. Pero es correcto, tu observación tiene que ser a la altura de los ojos y listo, independientemente de que sea estímulo grande o chico, ¿sale? Muy bien, Nora. Y Listo. tenemos acá los de paradigma X2. Entonces, pues aquí, no, otra vez este es el 1. Déjame ver, acá está, creo que. Exercises. In our time to get better, Déjame ver or que get sí sea el, ahead from no, es el side to mismo. Acá está. Today I'm going to teach you gaze stabilization exercises. This is an advanced exercise called VOR times 2. Este es el paradigma Begin por this 2. exercise, and as you get better, progress. Entonces igual lo dice lo mismo, ¿no? Que va a empezar poco a poco y que igual se va a ir progresando conforme la paciente vaya presentando mejoría. En este caso igual es una tarjeta en donde está la letra, pero pues puede ser igual el lavatelenguas. Y entonces, como vemos, pues realmente lo que hace es tener fijo, o sea, primero lo que hace es asegurarse que sí mantiene fijo en la visión el punto y ya después lo que se hace es agregar el movimiento. Entonces va la tarjeta hacia un lado, la cabeza hacia el otro, o sea, repetimos hacia el otro lado. Todo el tiempo, pues, hacer énfasis en que tiene que ver el punto y decirle, pues, si puede aumentar la velocidad. Si lo llega a ver borroso, pues volvemos a bajar la velocidad y ya. O sea, esto es por 1 minuto. Conforme vaya tolerando el paciente puede llegar a ser por 2 minutos y después de que termine pues la repetición, igual dejar que descanse tantito. Y después lo mismo hacia arriba y hacia abajo. Entonces, aquí igual ya lo hacen hacia arriba y hacia abajo. Igual todo el tiempo tiene que ver el punto. Empieza el paciente lento. Y ya después también agrega el movimiento de la tarjeta. Y igual irle diciendo que pues la idea es que llegue a aumentar la velocidad mientras no vea borroso el punto, la letra. Y fíjate que esta técnica que estás presentando, bueno, la forma en que ellos inician, primero haciéndolo como si fuera el X1, sin mover el brazo en este caso, está fabuloso, ¿eh? No se me había presentado. Y bueno, esta paciente se ve que termina su ejercicio y está sonriendo, ¿no? No está muy mareada, ¿no? Pero sí, bueno, creo que es buen punto para que, o sea, asegurarnos que pues lo vean, ¿no? Con el movimiento. Entonces creo que sí es buena idea empezar a lo mejor con el movimiento de la tarjeta. Sí, para la gente, bueno, igual, uno porque ya se lo sabe, pero sí es algo complicado los primeros días aprendérselo. Sí. Muy bien, Jiménez. Doctora, una duda. Dime. ¿Siempre se hace también en horizontal, tanto vertical? Es que a veces que solo los dejan en horizontal. No, sí, o sea, la idea es estimular ambos planos, ¿no? Pero pues depende del criterio de, no sé, supongo yo, con la persona que estás, con la que trataste, patología, o deja tú, independientemente de los criterios del médico, principalmente el paciente, ¿no? El paciente, la sintomatología. Sí, claro, problemas de cuello, no lo sé, ¿no? Porque bueno, no quiere decir, si mueves solo un plano, no quiere decir que el otro plano esté contraindicado, para nada, ¿no? Tiene que ser como en pares o en parejas, horizontal y vertical, ambos planos. Pero pues bueno, la verdad, pues depende, ¿no? Depende. Fíjate que no lo he observado yo en los médicos, en los que estamos, pero voy a poner atención a ese aspecto. No me había fijado que solo prescribir un plano, pero bueno, muy bien, está bien. La respuesta es variada, ¿no? Ok, muy bien, Luis Fernando.
Entonces, bueno, continuando con los puntos de, o sea, qué puntos son importantes para los ejercicios, es que la respuesta al ejercicio pues va a tomar tiempo, lo cual también se le debe decir a los pacientes. La adaptación vestibular puede ser inducida con periodos breves de estimulación, que es justo las repeticiones que hacemos de 1 a 2 minutos. Y en este tiempo que estamos haciendo los ejercicios, en lo que el cerebro intenta reducir estas llamadas señal de error, el paciente puede llegar a tener incluso un incremento en los síntomas. Entonces debemos de hacerle énfasis y pues explicarle esto también, porque pues el paciente si empieza a hacerlos y empieza a tener más vértigo, más mareo o empieza a sentirse peor, pues los puede dejar y entonces ya después regresan a la consulta y mencionan que no los realizaron. Entonces también pues está en nosotros decirles esta parte. Cada ejercicio debe hacerse por 1 minuto sin detenerse. Acabando el minuto pueden descansar y gradualmente se puede incrementar el tiempo hasta que lleguemos a los 2 minutos. El tercer punto sería que la adaptación del sistema vestibulocular va a ser específico del contexto. Los ejercicios deben estimular al sistema en diferentes maneras. Es por esto también que los debemos de progresar. O sea, ya empiezan sentados, ya que los toleran así, a lo mejor si vemos en la primera consulta que se los dejamos que pues el paciente puede llegar a tolerarlos, se los dejamos a lo mejor una semana que sea sentados, luego que lo hagan parados, luego enfrente a lo mejor de la televisión o como se llama, en una ventana en donde haya movimiento detrás. Todo esto pues se tiene que ir progresando. Y la adaptación vestibular va a ser dependiente de la frecuencia. Entonces debemos de hacer los ejercicios en diferentes frecuencias para mejores efectos. Esto se refiere sobre todo a la velocidad. Y, o sea, que debemos de explicarle al paciente que debe de ir incrementando esta velocidad y se pueden incluso utilizar diferentes posiciones cefálicas. El cuarto punto importante es que la adaptación se afecta por el control voluntario motor. La ganancia del reflejo vestibulocular se puede incrementar incluso en la oscuridad. Si la persona imagina algún objeto en la pared y la cabeza la mueve, podemos incluso estimular esta ganancia del reflejo vestibulocular. Estos resultados han sugerido que el esfuerzo mental puede incluso ayudar a mejorar la ganancia del sistema. Y también en lo que debemos hacer mucho énfasis en los pacientes es que se deben concentrar en el ejercicio y no distraerse y no estar platicando al mismo tiempo. O sea, deben estar enfocados en hacer este ejercicio y no otras cosas al mismo tiempo. Y el quinto es que los pacientes siempre deben trabajar al límite de su habilidad. Por ejemplo, con los ejercicios de movimiento cabeza, la velocidad de la cabeza se debe de incrementar mientras el paciente pueda mantener la vista en el objetivo, que es lo que ya les mencioné, siempre hacer énfasis en que pues tiene que haber ese punto. Y los ejercicios se realizan de 3 a 5 veces al día con un tiempo total al día de unos 20 minutos. ¿Hasta aquí alguien alguna duda de estos ejercicios o de estos puntos? Yo, bueno, una de las pláticas que estuve checando de rehabilitación vestibular un día, estaban diciendo justo esto del esfuerzo mental y que ayuda, bueno, se ha visto que ayuda a mejorar la ganancia. Entonces, que no solamente, que recomiendan que ya que el paciente, pues, o sea, domine mucho mejor los ejercicios, que es conveniente que lo haga como si hiciera, no sé, su vida diaria. O sea, por ejemplo, ellos recomendaban que mientras estuviera así con la tarjetita, le preguntaban, no sé, 2 más 5, y decía así, 6. Y así, entonces, mientras hacía el ejercicio, le hacían distintas preguntas, o ¿cuál es tu nombre completo? O ¿cómo se llama tu perro? Etcétera. Entonces decían que eso, pues, tenían mejores resultados o mayor ganancia del BOR, como haciendo esos ejercicios digamos, sumados, ¿no? A lo que normalmente perdón, ponerle complejidad, ¿no? Al ejercicio estándar, porque obviamente le damos sin señal nosotros auditiva, ¿no? No le decimos, por lo menos hasta ahorita los ejercicios que vimos, meses previos, no le decimos al paciente que utilice esa estrategia mental. Eso es cierto, que alguien le vaya haciendo esa señal o esa pista, ¿no? Mental para que él pueda participar, ¿no? Entonces sí, genial, ¿no? Pues fabuloso, ¿no? Como para otro tipo de estrategia, ¿no? Dentro de los ya tradicionales, mismo darle para más complejidad, porque esa es la idea, ¿no? Que cada vez tenga una dificultad progresiva y salir del área de confort, porque pues eso de nomás decir no y decir sí
sentado y parado, pues pareciera que se lo aprenden pues muy rápido, lo cual es muy bueno, pero pues es que al final también es muy sencillo y ya no haces la función o ya no hace la función del ejercicio de provocar ese error de señal que certeramente dijo previamente Jimena, ¿no? Así es. Pues muy bien, Héctor, cierto. Vamos a opinar o a ponerlo, ¿no? En énfasis, en práctica cuando regresemos. Fabuloso. Muy bien, gracias. Sí, doctora, gracias. Y entonces, pues realmente estos son los ejercicios de adaptación. Y seguimos con los ejercicios de sustitución, que es activar circuitos neuronales latentes con entradas que vienen de regiones sanas. O sea, como les dije previamente, pues realmente, pues toda esta parte de compensación vestibular, pues es algo que se da fisiológicamente, son sinapsis que se van a realizar. Puso una pregunta a Carlitos, doctora. Puso, ¿qué tan útiles los ejercicios en la oscuridad? Bueno, pues yo lo que leí de lo que les puse es que sí se puede estimular, pero pues sí, o sea, realmente, digamos que a nivel cerebral, sí vas a hacer un estímulo que mejore, pero pues yo creo que también es importante tomar en cuenta que el paciente debe de ver el punto, pero no sé, ¿qué opina usted, doctora? Ajá, los ejercicios tienen que darse con la adecuada iluminación y respondiendo a la pregunta de Carlos o previamente aunada a la que hizo Nora, pues bueno, tienen que ver con el enfoque adecuado, ¿no? En este caso, uso de lentes o no. Por lo tanto, tiene que ver iluminación y es a la luz, pues a la luz natural o artificial, ¿sale? A lo que se refiere en cuestión de ejercicio, realizarlo con ojos abiertos y en oscuridad, pues no, estamos hablando de ejercicios como el término que utilizaste hace ratito, una o dos diapositivas, bueno, imaginar que estamos viendo el estímulo visual, o que también opinó, bueno, porque tienes tus ojos cerrados y estás, digamos que en la oscuridad, pero te estás imaginando, entonces eso es el ejercicio mental, ¿no? Solamente eso referimos a oscuridad, pero ahorita los ejercicios pues tienen que ser con la luz, pues, con la mejor capacidad visual que tengamos, y en este caso se refiere al ambiente, en este caso iluminado, ¿no? En la parte donde estás, ¿no? Ok, sí, de nada, Carlos. ¿Vale? Muy bien, ya, listo. Entonces, estos circuitos, pues, se van a formar nuevas sinapsis para igual también tomar en cuenta, pues, el sistema visual y la parte somatosensorial. Y esto también es importante tomarlo en cuenta porque a veces que el paciente esté tomando algún frenador laberíntico por mucho tiempo disminuye esta sinapsis. Entonces también es importante que el paciente pues no esté tomando todo el tiempo estos medicamentos para que igual favorecer estas sinapsis. Y los ejercicios deben sintetizar el uso de señales tanto visuales como somatosensoriales y también usar señales vestibulares, así como la posibilidad de una preprogramación central de los movimientos oculares para llevar a mejorar la mirada y la estabilidad postural, que esto es lo que se refiere pues es también pues mejorar estos sistemas, tanto el visual como el somatosensorial. Y los ejercicios de equilibrio deben estresar al sistema, teniendo al paciente trabajando con visión y sin ella, y también alterar al sistema somatosensorial, pidiéndolo algún tipo de ejercicios como que se pare en espuma, en algún cojín o algo que pueda estresar también esta parte. Y pedirle también que primero realice el movimiento ocular hacia el objetivo y luego mover la cabeza. Y o sea, ir quitando o alterando estos estímulos, pues va a hacer que el paciente esté obligado a usar los otros estímulos y entonces esto va a llegar a mejorar pues tanto la parte visual como la somatosensorial. Priscila puso una pregunta, doctora. Ajá, es lo que estaba viendo, dice, para cambiarle la complejidad del ejercicio de pie de fondo complejo solo es cuando el paciente haga adecuadamente el previo o hay un periodo de tiempo recomendado. Es progresivo, esto es progresivo, hay que ponerle, o hay que tratar de tener esa estabilización clínica con una dificultad progresiva, entonces es de menos a más. Si no pudo hacer el sencillo, bueno, le vas a poner a lo mejor otro sencillo, de distintas características al previo hasta que lo domine para poderle avanzar, ¿no? Entonces, no es de que tenga que ser un día y al día siguiente otro, bueno, cada paciente es diferente y acuérdense que son ejercicios domiciliarios, lo cual hace que sea muy difícil que nosotros cotejemos o verifiquemos que realmente lo hizo. Por eso las hojas que prescribimos o el programa que nosotros damos en forma escrita, pues tiene ahí una serie de
pues muchas recomendaciones, ¿no? Una serie de estrategias por semana o generalmente de semana en semana se puede avanzar, ¿no? Como mínimo para poder pasar del menos difícil al más difícil, pero a lo mejor no, en esa semana lo hizo rapidísimo y es muy fácil y a lo mejor la siguiente semana volver a poner uno complejo para una semana cuando realmente a los 3 días lo superó, pues es lo complicado, ¿no? De que es un ejercicio en casa y pues realmente no hay como la supervisión institucional, ¿no? Pero bueno, eso pues depende de cada paciente, ¿sale? Eso es por un lado. Y por otro lado, en estas estrategias de sustitución, al inicio de la plática, Jimé mencionaba que están muy relacionados los ejercicios, como si se mencionaran el mismo tema de adaptación con sustitución, ¿no? Entonces, las diferencias son distintas. Bueno, las definiciones ya fueron claras, pero cuando prescribes un ejercicio de adaptación, está mezclado el de sustitución. Por eso, el de 2 objetivos que había mencionado, o el de estas estrategias que están mencionadas aquí en la diapositiva, bueno, es un poquito de adaptación con un poquito de sustitución, ¿no? Son 2 términos muy diferentes, pero los 2 se prescriben, pues, prácticamente juntos, ¿no? Y eso es ya sea para una hipofunción vestibular unilateral o bilateral, ¿sale? O, bueno, depende de la magnitud, ¿no? Como había dicho previamente Jimena, periférica central, unilateral o bilateral, ¿sale? Pero bueno, espero que se entienda, pero bueno. Listo, Jimena. Gracias, doctora. Entonces, tenemos aquí dentro de estos los ejercicios de Cawthorne que fueron desarrollados en 1940 aproximadamente. Cawthorne junto con Cooksey, que de hecho pues, se llaman Cawthorne-Cooksey los ejercicios, desarrollaron una serie de ejercicios que tomaban en cuenta pues qué es lo que referían los pacientes que tenían vértigo o alguna alteración del equilibrio. Entonces, dentro de estos ejercicios se incluyen movimientos de cabeza que requieren la coordinación de ojos con cabeza, movimientos corporales totales y algunas tareas de balance. Entonces creo que estos también ya los habíamos visto alguna vez, los hemos indicado en el consultorio. Entonces tenemos primero los ejercicios en cama. Primero pues solamente que haga movimientos de ojos, igual primero lentos y luego rápido. Solamente en la cama pues el paciente recostado se mueve los ojos hacia arriba, hacia abajo, después de un lado al otro y luego enfocarse en un dedo, pues como si fuera, digamos, el movimiento de divergencia, convergencia, desde 3 pies a un pie de la cara, o sea, ir acercando el ojo y después el dedo y luego alejarlo. Y movimientos de cabeza, primero lentos y luego rápidos, y posteriormente con ojos cerrados, inclinarse adelante y atrás y girar de un lado al otro. Después se progresan y pues el paciente lo hace sentado, igual como los primeros ejercicios. Después agrega encogimiento de hombros y haciendo círculos, inclinarse hacia adelante y recoger objetos del piso. Ya después pues vienen ejercicios de pie, que se incluyen los ejercicios previamente mencionados, pero pues de pie, cambiar de sentado a parado tanto con ojos abiertos y cerrados, aventar una pelota pequeña de una mano a la otra y luego, o sea, arriba de los ojos y luego debajo de las rodillas, cambiar de sentado a parado y dar una vuelta entre ambos movimientos y ya después incluyen ejercicios en movimiento, que pues aquí, por ejemplo, se requieren pues también de otra persona, ¿no? Pues círculos alrededor de una persona, se lanza una pelota y debe regresar, caminar alrededor del cuarto con ojos abiertos y luego cerrados, subir y bajar una rampa con ojos abiertos y luego cerrados, igual escaleras, y luego ejercicios que involucren agacharse, estirarse y apuntar como algún baloncesto o bolos. Entonces, de estos, a ver, alguien escribió algo. Doctora, estos ejercicios ya no están indicados, ¿no? Bueno, estos son desde hace muchos años y bueno, la gente los sigue prescribiendo y la idea es no. Bueno, no porque una serie de ejercicios de 5 niveles o distintos niveles, porque ahí están mencionados muchas secuencias, pero aquí la ventaja de estos ejercicios es que incluye, ¿qué cosa? Incluye adaptación, incluye habituación, incluye sustitución y control postural, porque también estás caminando, ¿no? Entonces, o te estás poniendo de pie. Entonces, esa era la ventaja, ¿no? Pero como son muchos o son muy largos, en cuestión de que al mismo paciente se le da para que sirva a todos,
pues bueno, se ha optado por no dárselo. Entonces la respuesta es que sí, ya no se intenta prescribir tan seguido y mejor a cada paciente le das en forma individual el ejercicio o de estos uno nada más, o sea, si es que lo quieres seguir prescribiendo, ¿no? Pero bueno, esa es la idea de ya no darlos, ¿vale? Por eso están los nuevos, que son los de X1 y los X2, las estrategias de sustitución solitas, de lo que ya mencionó Jimmy, de colchonetas, ojos abiertos, en fin, el optoquinético, y bueno, que se van a ir agregando, ¿vale? ¿Qué más? Ya, ¿verdad? Listo, ya, de nada. Habituación. Y tenemos los de habituación, que es lo que les había comentado al principio, que se basa en que, aquí puse basado en que la exposición repetida a un estímulo provocador va a resultar en una reducción de la respuesta patológica. Entonces, estos fueron propuestos desde 1980, que los propuso Norre como parte del tratamiento de pacientes que tenían una pérdida vestibular unilateral periférica. Entonces, de acuerdo a estos investigadores, una asimetría en la función laberíntica va a resultar en una discordancia sensitiva, que es lo que pues conocemos también como asimetría, y la señal vestibular va a producir una entrada al cerebro que va a conflictuar con la información que se recibe del sistema tanto visual como somatosensorial. Entonces, el ejercicio de habituación vestibular, pues se pueden indicar como cualquier posición en la que se desarrolle el vértigo, el cual se va a tener que realizar repitiendo de manera constante, desencadenando la sintomatología hasta que pues prácticamente el paciente se acostumbre y ya no tenga síntomas. Así. Entonces, aquí podemos utilizar la prueba de sensibilidad al movimiento o Test of Motion Sensitivity, que fue desarrollada por Shepard, que son pues, los ejercicios de Shepard, ¿no? Y se utilizan una serie de movimientos y posiciones como base para establecer un programa de ejercicio que sea individualizado para pacientes que tienen una hipofunción vestibular unilateral crónica. Entonces aquí pues utilizamos esta prueba en la cual el paciente va a describir qué intensidad de síntomas tiene. Si tiene síntomas sería un 0 y si hay síntomas severos pues puede ir hasta 5. Aquí después tenemos cuál es la duración y el puntaje pues va a ser la suma de la intensidad y la duración. Entonces aquí vienen diferentes movimientos y el paciente pues vamos preguntando qué es lo que lo desencadena y a qué intensidad y cuánto le dura. Entonces, incluso si quieres, esta la dejamos así más por el tiempo porque van a tener otra clase para que termine. Sí. En la siguiente clase, Marquito lo va a mencionar porque él va a dar las escalas y dentro de las escalas está esta y bueno, ya con calma explicaremos. Pero los que han pasado conmigo es correcto, este es el ejercicio o estos son parte de los ejercicios de habituación de Shepard que yo prescribo para los pacientes disminuirle la sensibilidad al movimiento, ¿sale? Listo, Jimmy, muy bien. Ok, entonces, pues aquí está la guía para realizar estos ejercicios, ¿no? Debemos escoger hasta 4 movimientos de los resultados de esta prueba para formar la base de los ejercicios y deben realizar estos movimientos 2 o 3 veces al día. Se debe realizar lo suficientemente rápido y con un rango suficiente para que produzca síntomas de leve a moderados. Conforme ocurre la habituación, pues los movimientos se pueden realizar de manera más rigurosa y también se pueden hacer más rápido. Debe descansar después de cada movimiento hasta que los síntomas se detengan. Los síntomas deben disminuir en 1 minuto después de cada ejercicio o 15 a 30 minutos después de hacer todos los ejercicios. Esto es importante porque pues si el paciente nos dice que le duran más, pues entonces tenemos que pues bajarnos un poquito de nivel, ¿no? Porque tampoco pueden durarle más los síntomas. Puede tomar hasta 4 semanas para que los síntomas empiecen a disminuir y los ejercicios se realizan al menos por 2 meses y después pueden irse disminuyendo hasta 1 vez al día. También es importante tomar en cuenta que esto no es para todos los pacientes. Principalmente los ancianos no deben realizar movimientos en los que se levanten rápidamente porque bien sabemos pues esto puede generar una hipotensión o una intolerancia ortostática. Si el tratamiento falla, aquí dice el paciente persiste con síntomas, se debe aconsejar sobre reorganizar actividades de la vida diaria. Esto se refiere a que, se menciona que si el paciente sigue con síntomas a pesar de esto, pues se le deben dar como consejos de cómo llevar a cabo su vida diaria sin que produzca la sintomatología, pues. Alguien pregunta.
Doctora, ¿un ejercicio de optoquinótico nos ayuda a la ganancia del BOR o solo se indican cuando hay sintomatología? Ajá. Es de Héctor, ¿no? Sí. Pues, ajá. Un ejercicio optoquinético es parte o lo agregas dentro del protocolo de los ejercicios de adaptación o de sustitución, adaptación-sustitución, ¿no? Entonces se indica junto con estos ejercicios para ayudar a acelerar la complejidad del ejercicio y lograr esta estabilización clínica que estamos mencionando, ¿no? Entonces, esos ejercicios se prescriben cuando es necesario para ayudar a esa ganancia, con o sin disminución de este reflejo en forma unilateral o bilateral, ¿sale? No nada más es necesario indicarlo cuando hay sintomatología, ¿no? Es en sí para dentro de las estrategias del siguiente paso de las etapas de adaptación. Es decir, siempre lo tienes que prescribir, ¿vale? Híjole, Jimé, ya tienen la otra clase, ¿verdad? ¿Cuándo tienen clase? Ya me faltan como 2 diapositivas, doctora. Bueno, sí, sí. Y si no, de todas maneras, en la siguiente clase, si tienen dudas, las respondemos. Ya, síguele, pues ya, listo. Y tenemos los ejercicios de control postural, que pues estos funcionan para recuperar el equilibrio y la marcha. Funcionan para reeducar el equilibrio tanto estático como dinámico y ayudan en la bipedestación y en la marcha, a mantener el centro de gravedad dentro de la base de sustentación. Ayudan a mantener una correcta estabilidad del cuerpo en cambios de posición tanto estáticos y dinámicos. Entonces se va a entrenar al paciente en marchas complejas como subir escaleras, rampas y obstáculos y bueno, esta información pues nos la puede ayudar a dar también una posturografía, porque pues aquí dice, ¿no? ¿Qué es lo que le cuesta al paciente? Por ejemplo, algún déficit visual, somatosensorial y vestibular. Y pues se trabaja sobre el déficit que tenga. Y finalmente tenemos los ejercicios de acondicionamiento general que pueden realizarse en cualquier lugar durante actividades de la vida diaria. Estos generalmente se usan para mantener el grado de compensación que se haya alcanzado y mejorar el estado físico general y emocional del paciente. Estos van a depender de la situación física del paciente y se pueden indicar ejercicios de estiramiento, de ambulación o deportes más específicos como natación, yoga, tai chi. Y pues ya estos realmente se utilizan ya que el paciente pues tiene cierta recuperación, pues. Así es, ¿no? Entonces es parte del programa, las 4 estrategias: adaptación, habituación, sustitución, con acondicionamiento físico y el control postural, ¿no? Entonces todas estas 4 o 5 pasos a todos los pacientes se les tienen que prescribir con distinta magnitud, ¿no? O nivel, ¿sale? Bueno, como estas las vimos muy rápido, ya para que se vayan, si tienen dudas, si quieren, hasta ahí lo dejamos. Y la siguiente comentamos o terminamos bueno, ya empezará el siguiente tema, como es lo mismo, ya resolveremos las dudas, ¿les parece? Y pues bueno, muchas gracias y pues ya. Okay, que les vaya bien, porque ya tienen la otra clase. Gracias. ¿Vale? Sí. Gracias a Gracias, ustedes. doctora. Hasta luego. Saluditos. Bye, bye.